Muy buenas. Mira, nos encontramos con una mujer, una ajedrecista navarra, que ha escrito una novela que ha llamado nuestra atención por su contenido, por su realismo. Muy buenas tardes, María. Cuéntanos un poquito primero quién eres tú, preséntate. Hola, buenas tardes, José Manuel. Pues nada, yo soy María Goñi, he estado jugando al ajedrez muchos años. Desde muy pequeña me llamó la atención el juego del ajedrez y bueno, pues a través de, sobre todo del Club de Oberena de Pamplona, pues he podido pues disfrutar, ¿no?, de este juego y enseñar, he arbitrado también. Bueno, pues me he movido mucho durante muchos años en el mundo del ajedrez. Muy bien. Bueno, empecemos por qué te inspiró a escribir esta novela. Pues yo lo que quería era transmitir de alguna manera todo lo que para mí el ajedrez significaba. O sea, yo lo quería, no sabía muy bien cómo hacerlo, pero quería hacerlo a través de algo escrito y quería, pues eso, para mí el ajedrez es algo más que un juego, ¿no? Yo creo Ujú. que me ayudó mucho a estructurar mi forma de pensar, mi forma de vivir y que veía en él reflejado muchas características de la vida que me parecían fundamentales, ¿no? Para poder llevar una vida sana, ¿no? Pues busqué una historia un poco, pues no sabía muy bien cómo hacerlo, quería algo, primero pensé algo como muy imaginario, pero bueno, poco a poco, pues, por diferentes motivos, se fue un poco pues, dando forma de esta manera que ha salido finalmente. ¿Qué papel juega el ajedrez en la vida de la protagonista de Olga? ¿Y cómo se relaciona con su personalidad, sus conflictos, sus sueños? Pues para Olga el ajedrez ha sido fundamental en su vida, ¿no? Porque su padre le transmitió ese amor por el ajedrez, ¿no? Y para ella fue su forma de vivir desde muy pequeña, porque su padre la quería encaminar y la quería encauzar a ser una campeona de ajedrez, ¿no? Entonces, pues eso, ella se llega a un momento en que se da cuenta de que igual aquello no le gustaba del todo o no sabía si era lo que ella quería o era lo que quería su padre. Y entonces, bueno, pues se revela un poco en ese momento. Y si tiene que ver conmigo, pues la verdad que no, para nada. A mí me costó jugar al ajedrez mucho más de lo que le costó a Olga. De hecho, para mí el ajedrez era algo bastante lejano y que a mí me atraía de alguna manera. No fue fácil, no ha sido fácil nunca para mí poder jugar al ajedrez como ella, ¿no? Ha sido totalmente diferente. ¿Y cómo fue el proceso de documentación e investigación sobre la guerra civil española, la vida en Rusia de un niño de la guerra, como fue el padre de la protagonista? Mm. Bueno, eso bueno, pues fue una parte del proceso en el que bueno, pues me fui documentando un poco porque yo en algún momento había visto algún vídeo de estos donde se veía la despedida, algún documental donde se veía la despedida, ¿no?, de los niños de Rusia que se montaban en un barco y se los llevaban allá en principio para unos pocos meses, pero al final resultó que eran para más de 20 años incluso. Y a mí aquello sí, me afectó de alguna manera y me creó así un mal sabor, ¿no? Viendo ahí todas las imágenes de las madres despidiéndose de sus hijos y tal, y de alguna manera, pues también aquello lo quería contar de alguna forma. Y lo vi, me encajó muy bien, lo vi de una manera en la que la historia pues me podía encajar, ¿no? Porque el padre de la protagonista pues es un niño de estos que va a Rusia. Rusia era la cuna del ajedrez en aquel momento, vamos, era muy importante y vamos, para mí fue de redondo, ¿no? Y, y entonces había muchas, ojo, yo me llama mucho, siempre mucho las historias de la vida de la gente, ¿no? A mí me gusta escuchar y ver cómo cuenta la gente su vida y eso, y creo que enseña muchísimo, ¿no? Incluso es mucho más cercano que a veces esos sentimientos y esos sufrimientos que pasa la gente, mucho más que los libros de historia propiamente dicho, ¿no? Entonces me di cuenta que había muchos libros escritos, o muchos, bueno, varios libros escritos por niños de la guerra que habían estado allá en Rusia y que habían contado sus vivencias y sus experiencias, algunos documentales y tal, y bueno, pues me interesé un poco por ver cómo habían vivido ellos todo. Luego hice yo mi mezcolanza y mi historia, que me creé totalmente
Bueno, pues historias que podían haber pasado o no podían haber pasado, ¿no? Pero la base es esto. Y luego la parte de aquí, pues de la guerra civil, un poco esos años, yo he tenido la suerte de vivir muy de cerca con mis abuelos, ¿no? Y yo creo que eso me ha enseñado muchísimo, yo creo que es lo que más me ha enseñado de la vida. Y entonces tenía, pues, cómo vivieron ellos también, pues un poco la guerra y aquellos años, ¿no? En España, ¿no? Que se pasaron muchas penalidades y muchas penurias, pues bueno, pues tenía ahí un poco una base que quise poner un poco en el libro, contar un Una poco de esto. base, una base real, ¿verdad? Sí, De la vida propia. Bueno, sí. ¿y qué mensaje o reflexión quieres transmitir a los lectores y sobre todo a las lectoras, ¿no? Porque yo creo que muchas mujeres quizás desconocen esa faceta de la mujer que juega al ajedrez, cómo ocurre en hecho real que se abandona muchas veces por el tema del matrimonio, la maternidad y demás, y queda muchas veces el gusanillo de volver o no volver. Y bueno, aquí se transmite muy bien esa sensación, creo yo, ¿verdad? Sí, eso he intentado, ¿no? Para mí el ajedrez ha sido algo mágico, es algo mágico. Yo creo que siempre te queda ahí, si has estado jugando y has disfrutado de él, es algo que engancha y que no es fácil quitártelo del todo. Y lo que yo quiero transmitir, por supuesto, es acercar un poco el ajedrez, ¿no? También porque a la gente en general, porque se ve, es como un deporte o un juego como a veces difícil, como a veces complicado, jugar un poco lejano, ¿no? Y no, yo quería acercarlo un poco y darlo a conocer y ver que la gente que juega al ajedrez pues son personas normales y corrientes, ¿no? Que a veces cuando vemos algo que está lejano nos lo imaginamos como las personas que hacen eso, que practican ese deporte o que hacen ciertas cosas como que no son personas, no del todo, alguna cosa así, Sí, ¿no? Pero que tienen sus historias Oli que como sí. todo el mundo, su familia, sus pensamientos, sus problemas y sus historias y que bueno, es que la vida pues te da a veces sorpresas y que tienes que gestionar un poco con lo que has aprendido esas sorpresas, ¿no? Y todo el mensaje pues de lo que el ajedrez transmite, ¿no? Todo el tema de la toma de decisiones, de la responsabilidad de tus movimientos, de las consecuencias de tus decisiones. Todo eso me parece súper importante y no, bueno, no sé si más o menos está transmitido de buena forma o no, pero es lo que he Sí, querido un poco hacer. muy bien. A mí por lo menos la lectura de la novela me fue muy grata, la verdad. Me Y alegro. vi una sensibilidad y una serie de historias que yo creo que, bueno, aconsejo a todo el mundo que lo vea, ¿verdad? Bueno, esta novela con este fondo que tiene, pues ha debido de tener para ti muchas dificultades y desafíos. Y eso es lo que quiero saber. ¿Qué dificultades has tenido o qué desafío ha sido el más importante y cómo lo has superado, ¿no? Para escribir la novela, quiero decir, claro. Sí, sí, pues no sé, hombre, ha habido varios momentos que sí, con ciertos personajes me ha resultado y varios momentos de la novela difícil, ¿no? Poder hacerlo, o transmitir o imaginarme, ¿no? Ponerme en la posición de esos personajes en esas situaciones, pues ha habido varios que sí que he tenido ahí cierta dificultad, pero bueno, pues muchas veces dejando tiempo y dándole vueltas y así es una manera de solucionarlo, ¿eh? De, pues eso, de que al final te des cuenta de cómo lo quieres contar, cómo lo quieres decir y o hay alguna cosa que te pasa y dices, ay va, pues esto estaba esperando yo que me pasara para poder decirlo, poder contarlo. Pues no sé, un poco a veces eso, esperar a veces es la solución. Bueno, y aunque no es el motivo de esta entrevista, pero bueno, sí que está relacionado. ¿Qué consejo darías a alguien que quiere aprender a jugar ajedrez o mejorar? Pues, hombre, ahora hay muchas que, bueno, que no lo deje, por supuesto, vamos, que se anime y siga practicando. Y ahora hay muchas plataformas, muchos vídeos que se, vamos, yo creo que el ajedrez está en un momento en auge y que hay muchas posibilidades de apuntarse en un club, en un curso, en alguna, vamos, o ver vídeos, o sea, documentales o lo que sea que te ayudan a aprender y buscar siempre un grupo en el que te sientas a gusto y juegues a gusto con las personas que están allá. Eso me parece también fundamental.
Muy bien. Antes de seguir, ¿tienes a mano por casualidad el libro para mostrarlo? Sí, 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 bueno, lo tengo aquí. Muy bien, muy bien. ¿Esa portada tiene algún sentido, algún significado en especial o ha sido algo de la editorial o tú No, has esta incluido? portada, bueno, yo sé que mi prima dibuja muy bien y sabía que me iba a entender a la perfección con lo que yo le iba a pedir. Y bueno, pues eso, le pedí que quería transmitir algo, pues eso, algo de ajedrez, algo que fuera sencillo, algo que fuera femenino, porque pues, la protagonista al final es una mujer. Y bueno, pues esto es lo que me hizo y me pareció que era perfecto con lo que yo un poco quería y eso, ¿no? Es Isabel de Santiago y la verdad es que es una gran pintora y dibujante. Muy bien. ¿Y esta novela tiene alguna relación o algo que ver con Gambito de Dama? ¿Te ha inspirado algo esa serie tan vista y tan interesante? Pues mira, te voy a contar la verdad. Eh, y yo esto lo tenía pensado hace muchos años, que estaba dando vueltas así y ya, pues ya la historia ya fue un poco antes de la pandemia incluso, yo tenía ideado, ¿no? Iba poco a poco, estaba documentándome, estaba esto, pero lo que era el argumento lo tenía muy bien pensado y tenía. Y cuando vi Gambito de Dama, me llevó una desilusión tremenda, porque me parecía que o sea, que el personaje de una mujer ajedrecista no se había utilizado todavía mucho y que era algo muy original y que podía ser algo llamativo. Entonces me dije, jo, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya no va a ser lo mismo, no va a ser... Pero bueno, pero la historia no tiene nada que ver y luego dije, bueno, pues si Gambito de Dama ha tenido tanto boom y lo han podido hacer así y se ha dado a conocer tanto, bueno, pues igual me ayuda un poco también a promocionar un poco la novela, ¿no? A levantar un poco también esa curiosidad de otra mujer ajedrecista, de otra vida o de otra... Sí, sí, pero no que no, yo no quería y no ha habido cosas que no he querido leer o no he querido ver porque no me quería influenciar. El ámbito de Dama sí que la vi, pero bueno, la idea o sea, era totalmente, yo ya la tenía ahí muy realizada, pero ha habido otras cosas que no he querido ver para no influenciarme, sino que me saliera a mí pensando lo que sea algo que solo, o sea, pues lo pensara yo. Yo creo que el argumento es muy real, las situaciones en el hotel, las situaciones de nervios, en el Sí, torneo, es muy eso. real, se nota que eres ajedrecista. Bueno, no Bueno, pues solo ajedrecista, no he sino jugado que has... tantos torneos, ¿eh? Como para poder... O sea, me Sí, pero se imagino nota. mucho, o sea, y claro, y algo conoces y has estado. Yo me ha tocado arbitrar pues, el Open de Pamplona, que organizaba Joaquín Pérez Seoane varios años, y hombre, pues estás ahí un poco en el mundillo y ves. Pero bueno, tampoco he jugado tantos como para tener mucha experiencia. Pero sí que me quería transmitir eso, ¿no? Un poco, pues eso, cómo era la vida un poco de los torneos. Pues eso, lo que no se sabe te lo imaginas y a veces por lo que te imaginas no tiene mucho que ver con lo que pasa en la realidad. Muy bien. Y bueno, supongo que estarás pensando, tú no eres novata en el tema de escribir, aunque no has escrito novelas anteriormente, sí que habías escrito un cuento, ¿verdad? Un cuento muy Sí, sí, interesante. sí, sí. Es Y que, supongo que ahora tendrás algún otro proyecto ya en mente, ¿no? ¿Tienes alguna bueno, idea? la mente nunca deja de trabajar, siempre está ahí pensando, pero todavía tampoco tengo así nada definido, nada de lo que pueda todavía comentar. Bueno, quizás el qué no, pero sobre qué, quiero decir, sobre algún ámbito en especial dentro de este universo A del ajedrez, ya que tú además no lo hemos dicho, pero también incluso tienes un título mundial de ajedrez, aunque sea amateur, pero lo tienes, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, supongo que esas vivencias te pueden dar para mucho en el mundo del ajedrez y que además, como en este caso, lo puede leer cualquier persona aunque no entienda de ajedrez, porque no son partidas de ajedrez que tengas que seguir con una persona entendida, sino es una novela, que su Eso trama es, está dentro del mundo del ajedrez y que puede ver cualquier persona, aunque no entienda de ajedrez. eso es, eso. ¿Y qué personaje de todos los que hay, porque hay un montón de personajes, no solamente está Sí. Olga, ¿no? ¿Qué Mm. personaje te resultó más difícil de idear y de darle esa vida que tiene tan intensa?
Pues yo creo que el que más difícil me resultó fue Miguel, que es un poco el que pone ahí el punto negativo, digamos, un poco de la novela, y sí que me costaba un poco ponerme ahí en su papel o en su vida, imaginándomelo y eso, sí. Yo creo que ese fue el que más me costó. Algunos momentos en Rusia también me costó, claro, porque a la distancia y el conocimiento, pues claro, no quería meter mucho la pata sobre lo que podía pasar allá o lo que podía suceder, ¿no? Y eso también fue un poco duro, pero yo me quedo con Miguel, sí, sí. Bueno, y el título, ¿qué importancia tiene la novela? ¿Qué has querido transmitir con ello? Bueno, pues un poco es un juego sobre algo que pasa en la novela, ¿no? Que no quiero comentar mucho. Y luego, pues las damas del ajedrez, claro, que es una pieza importante y es una pieza muy simbólica en el ajedrez. Entonces, un poco, pues ahí anda un poco el juego. ¿Eso qué significa para ti la dama en el ajedrez? Bueno, pues es su importancia, su trabajo, su tesón muchas veces. Y bueno, pues ahí anda por el tablero corriendo de un lado para otro. Casi como en la realidad andamos muchas. ¿Qué te gustó, qué te aconsejarías tú leer en este entorno del ajedrez y las mujeres y las novelas? Pues bueno, pues ahora estoy leyendo El tablero de la reina, que la verdad es que me está resultando muy, muy interesante y sigue un poco el camino, o sea, en ideas del ajedrez de que quiere transmitir el autor. Yo me veo a veces muy, muy reflejada, ¿no? En eso del ajedrez mágico, del ajedrez con respecto a la vida y tal. Y luego sé que Nicola Lococo también tiene algún libro sobre las mujeres y el ajedrez, también muy, muy interesantes. Además, Nicola ha sacado ya una nueva edición con una serie de retoques. Mm. Sí, las reinas del tablero, ¿verdad? Bueno, y antes de irnos y de despedirnos de todo esto, cuéntanos algún secretillo, cuéntanos algo, sin que desvele el misterio de la novela, pero cuéntanos algo que, que ayude a crear ese morbo y esas ganas de leerlo, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que a veces pues la vida te da sorpresas que, bueno, pues que he intentado transmitir un poco en la novela, ¿no? Te da sorpresas cuando las esperas también de alguna manera, ¿no? Olga ha querido salir un poco de su ambiente, de su familia, que ha querido ver otras cosas, ¿no? Y se ha lanzado a jugar ese torneo de ajedrez y, bueno, lo que ella no espera es lo que le va a pasar en el torneo, pero bueno, pues yo creo que lo gestiona ahí como puede. Y ahí lo Muy dejo. bien. Oye, ¿y qué editoriales, por cierto? Con M de mujer. La editorial es con M de mujer. La editorial de Sevilla. Y para conseguir el libro lo puedes comprar en cualquier sitio, supongo Amazon incluido, ¿no? Sí, Librerías. ella lo distribuye a través de la distribuidora de AZ y luego en la Casa del Libro o en varias librerías por la web está perfectamente disponible. Muy bien. Pues yo por mí nada más que agradecerte tu amabilidad hacia nosotros por atendernos y por darnos tus palabras y tus opiniones sobre la novela. María, por cierto, no te he dado la palabra si querías decir alguna cosa más. Sí, bueno, yo también te quería dar a ti las gracias, José Manuel, porque siempre estás ahí apoyándome y bueno, pues siempre cuando voy a visitaros por allá siempre me tratéis muy bien y estoy muy agradecida por todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Y a los que estáis viendo esta entrevista, muchísimas gracias y animaros a seguir viendo nuestros programas y suscribiros.